Bueno, buenas noches. Queridos colegas y amigos, es como siempre, un placer y un honor compartir con ustedes experiencias y vivencias de ya 35 años de trabajo en estos temas. Esperamos que sean de mucha utilidad para vuestros pacientes y para ustedes. Esencialmente, en el día de hoy vamos a trabajar la introducción al proceso de enseñanza. Ustedes van a encontrar a partir del lunes esta parte ampliada, ¿de acuerdo? Hoy solamente voy a entregarles como cubos o módulos y comenzamos a tejer ese conocimiento para comenzar a armar la unidad conceptual que debe estar construida en vosotros al finalizar el proceso pedagógico. Ante todo, queremos todo el cuerpo docente darles a ustedes las gracias por permitirnos hacer lo que más nos gusta y lo que es nuestra misión en la vida, que es servirles a ustedes. La ontología es un modelo explicativo que explica la integración de las diferentes formas de medicina que hemos hecho durante muchísimos años. El modelo ontológico, entonces, permite surcir, tejer todas las terapias que hemos trabajado como una sola, y no como una colcha de retazos, sino con integración coherente. Vamos a ver en este módulo fundamentos de lo que es el modelo como tal y con base en ese modelo cómo el modelo integrativo aborda al paciente para su recuperación o la recuperación del orden o de la salud. Veamos el modelo y sus ideas fundamentales. Cuando nosotros salimos de la academia, muchos de ustedes aquí sentados también son especialistas convencionales y llegamos a este territorio de las medicinas alternativas y complementarias, así llamadas antiguamente, pues tenemos un golpe muy fuerte, porque lo que primero vivimos es el impacto de curaciones excepcionales con otro impacto que es no entiendo por qué, ni por qué sucede. Entonces, ante ese impacto y ante la responsabilidad que tenemos nosotros, como ante todo investigadores, es la de dar explicaciones coherentes posibles a los fenómenos que estamos viendo frente a nosotros. Es que el grupo de docentes que compartiremos con ustedes este conocimiento y otros no presentes, nos hemos dado la tarea de construirlo para el cuerpo médico en general. Como en mi caso personal, que salté de la especialidad de patología militar a esta medicina con el doctor Duque, siempre cuento que en mi primer encuentro con Duque casi salgo corriendo. Porque llegar de la academia y llegar de un personaje con cara de loco, ojos de loco, hablando de astromedicina en la primera clase, evidentemente casi me pone en retirada. Pero sentarme ahí y ver casi 100 pacientes, algunos de ellos con curaciones demostradas, de enfermedades incurables, entre otros un SIDA, recuerdo muchísimo, eso me hizo quedarme pegado y diciendo, aquí, aunque parece loco, hay algo. Quiero saber qué hay aquí. Entonces, ustedes han pasado por lo mismo. Muchos de aquí, ustedes son docentes en estas medicinas, muy prestantes además, y muy valiosos por demás, y con mucha frecuencia nos hacemos la pregunta, bueno, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo lo explico? ¿Y cómo hago una aproximación científica a lo que estoy viendo como experiencia? Ideas claves. Colombia es un centro de maduración de estas medicinas en el mundo. Nosotros que somos viajeros permanentes, buscando informaciones en el mundo,
reconocemos la valía de los aportes de inmensos maestros en la humanidad y de muchas escuelas, pero lo interesante es que en Colombia se han puesto a hablar y a comunicar entre sí como una unidad hoy todas las formas de medicinas y terapias llamadas alternativas del pasado. Entonces, en ese proceso, nosotros, digamos que en la evolución del eje Colombia-Alemania, hemos pasado por unas etapas y estamos, digamos que en la quinta etapa, que la conforman eminentes docentes y profesores de estas medicinas. Están el profesor Leiva Samper, que es parte de nuestro equipo, el doctor Santiago Rojas, el profesor Héctor Roa, que todos conocemos de hace muchos años, Arturo Virne, el profesor Carvajal, entre otros. Todos ellos están aquí presentes en el modelo que les presentamos, y muchos maestros más. Esto es un trabajo de equipo que hemos llamado Grupo Colombia o Grupo América, para el mundo. Muy bien, en ese modelo, entonces, hay unas ideas que son fundamentales. Medicina solo hay una. Y decía Duque, Germán Duque Mejía, la que el paciente necesita. Una cosa que aprendimos nosotros, con ciencia y con arte, es a no interponer, aunque trabajamos protocolos y les entregaremos a ustedes protocolos, guías, son para trascenderlos. Porque los protocolos que no son flexibles y permeables, lo que hacen es colocar una limitación, una pared entre tú y tu paciente. Por eso te invitamos a ser como el buen indio. Es decir, ten detrás de ti la bolsa con las flechas. Cada flecha es una terapia, homeopatía, medicina china o acupuntura, fitoterapia, terapia neural. Y cuando tengas frente a ti, sin interponer tus ideas y tu conocimiento entre tú y tu paciente, no hay barreras, porque el corazón no tiene barreras. Tú sacas de tu espalda la terapia que ese paciente en ese momento necesita. Y será lo que esperamos que al finalizar este proceso de introducción en este diplomado en el conocimiento, podamos tener frente a nosotros grupos de profesionales que tienen esa posibilidad, de esa dinámica, de ese arte basado en la ciencia. Entonces, vamos a revisar el concepto de toda la unidad y sus características. ¿Qué es el tema del concepto? La medicina común es explicada por la odontología. ¿Cómo integramos todas las formas terapéuticas sin que sea una colcha de retazo? Que sea coherente, que tenga sentido, que tenga lógica y que además en la experimentación de su aplicación por más de 20 años encontramos que se valida. Coherencia. Antes teníamos una multiplicidad de terapias diferentes que primero muchas no conocíamos cómo actuaban y menos cómo actuaban conjuntamente. Menos aún cuál seleccionar en ese paciente en un momento determinado. Con mucha frecuencia, hace muchos años, yo les preguntaba a los estudiantes, cuando me hablaban de qué tipo de terapia iban a elegir en un paciente determinado, la pregunta siempre era, ¿por qué la elige? La respuesta frecuente era, porque fueron las que ustedes estudiaron, la que tienen en la cabeza, la que tienen ya como un programa metido en la mente y con eso es que ustedes actúan, pero no el por qué. Entonces, hoy integramos todas y es muy sencillo la razón fundamental por la cual se integran fácilmente. La Tierra podemos dividirla en un hemisferio occidental y en uno oriental. Tú tienes en tu cerebro un lóbulo derecho y uno izquierdo.
Nosotros decimos que las medicinas de Occidente, de la razón, están en tu cerebro izquierdo. Y que las medicinas de Oriente, que tienen más intuición y mucha corazón, son de cerebro derecho. Si le preguntamos a un médico chino si lo que él hace cura y sirve a sus pacientes, la respuesta será. Si le preguntamos a un médico occidental si lo que hace y utiliza con sus pacientes sirve y cura, responderá que sí, desde su posición doctrinal. ¿Los chinos tienen razón? ¿Los occidentales también? Ambos tienen la razón. Y desde esa visión entendemos que tus dos lóbulos unidos hacen tu unidad funcionar mucho mejor que si fuera uno solo, ¿o no? Por eso, el modelo ontológico integrativo lo que hace es unir como uno solo, para empezar, tus dos cerebros, tus dos lóbulos. Entonces, como ambos tienen la razón, tenemos que integrarlos. Ahora, ¿cómo hacemos esa integración más allá de lo dialéctico, de lo especulativo, de lo filosófico? Es el modelo aplicado que vamos a revisar rápidamente. Entonces, antes no teníamos un puente de integración en todas esas formas de terapias. Hoy, con el modelo que hemos planteado, el equipo Colombia, estamos logrando comprender esa integración. Para entender la unidad de esa integración conceptual, vamos a entender tú como una unidad. Para entender la medicina como una unidad. Tu unidad tiene una historia, ¿o no? La historia es muy sencilla. Piensa cómo está el proceso que te antecede. Porque de lo que hablaba Héctor, la conciencia, no somos ni conscientes de lo que comemos. Comemos mecánicamente. Nuestras terapias son mecánicas muchas, protocolarias muchas. No son hechas con conciencia. Entonces, hay un proceso que va del todo a la unidad. Ya lo planteaba Héctor, de conciencia en la materia, de la idea o propósito de la materia. Tú tienes una idea, la idea de mover este indicador, lo vas a mover físicamente de aquí a la mesa. Pero tú, con tu mente, vas a moverlo a mi mano. Con tu mente. ¿Lo puedes lograr? Tú tienes la idea, propósito de traerlo a la mano. ¿Lo vas a lograr? ¿Qué necesitas? Y es clave en este modelo la palabra intermediario. Desde la idea hasta la materia hay intermediarios o intermediaciones. Tú necesitas la materia para moverlo. ¿De dónde? La mente o la idea o propósito se sirve de la materia para cumplir ese propósito que necesita cumplir. ¿De dónde? Este proceso se hace por etapas. Muchas de esas etapas son casi que instantáneas, pero son etapas necesarias. Son intermediaciones necesarias. ¿Cómo así? Tengo la idea de volar, nos decía Germán Duque. Tú estás sentado, decía él, en el avión. Estás sentado en la idea de un ser humano que quiso volar. Tenía un propósito, acortar distancias, tiempos, etc. Pero nace de una idea que cumple un propósito. Tú naces de una idea y cumples con un propósito. No eres azar. Y no eres azar estadísticamente en
tu cuerpo no puede haber azar, estadísticamente en las probabilidades matemáticas. Siempre pongo el ejemplo de las 1055 aminoácidos presentes en una molécula de colágeno. ¿Te componen muchos billones de unidades de moléculas de colágeno en tu cuerpo o no? Pero si coges una unidad de colágeno aparte, una sola, de las que te componen, y como ustedes saben que hay una secuencia de aminoácidos como un espectro, como si fuera una de los sellos de lectura láser, entonces, como un código de barras, cada una de ellas tiene que ser específica. Si yo cambio un aminoácido en la secuencia, ¿qué pasa? ¿Es o no es colágeno? No es colágeno. Estamos claros en eso, ¿verdad? ¿De dónde? Si yo pongo frente a cada una de las secuencias de los aminoácidos presentes en esa secuencia, una rueda fichera de lotería con 20 aminoácidos diferentes, y comienzo a mover cada una de las fichas de las 1055 a ver si sale exactamente la secuencia de código de barras de la molécula de colágeno, no sale. Es un experimento científico, validado. No es posible el azar. No existe el azar, ni matemáticamente ni experiencialmente. ¿De dónde? Si una molécula tuya, una sola, ¿no es azar? Las billones que te componen serán azar, y además con la coherencia que están organizadas en tu cuerpo, luego hay una idea o propósito en ti. En el trabajo posterior, en los niveles que se irán siguiendo, la pregunta que te haremos en 1 o 2 años será: ¿cuál es el tuyo? Pero no conceptual simple, matemático. Tú tienes que saber cuál es tu función y tu propósito en la vida, porque eso es concreto y así lo aprenderán. ¿De dónde? La idea de volar yo la llevo a un plano bidimensional, lo llevo a una maqueta tridimensional, y así se está armando en tu cuerpo tus partes y componentes. De la misma manera que diseña el ser humano, diseña la naturaleza. Y llegamos al punto de estar tú sentado pilotando ese avión que eres tú. Pero entre esto y esto ha habido todo un proceso. Entonces, somos conciencia que se sirve de la materia para su expresión. Muy bien. Esta es la secuencia desde la idea o propósito, y vamos yendo por partes hasta llegar al cuerpo y más allá a otras formas de energía. Hay que conciencia, idea, propósito. Tenemos la conciencia llevada a información. Comenzamos a hacer formas. Forma, en tu forma y en las formas está contenido la idea o propósito de esa forma. Es decir, en cada molécula, en la organización completa, hay una idea que llamamos información. Esa información se transmite en forma dinámica a través de lo que denominamos energía, formas diferentes de energía que transmiten esa información desde la conciencia, que se materializa para producir un efecto en el terreno de lo concreto de la materia. Con esa idea en la cabeza, muy rápida, veamos la unidad. Hay un proceso de idea, propósito, hay un mapeo cibernético, hay un mapeo estructural. Tú tienes que hacer diseños del edificio completo, pero de cada cosa del edificio, por ejemplo, de cada ladrillo, ¿esos ladrillos nacen de un molde o no? También las moléculas presentes en tu cuerpo necesitan un molde para ser construidas. Y ese molde es uno de los elementos importantes que trabajamos en estas formas de medicina integradas. Mapeo virtual de componentes, creación de las partes y componentes, ya es la materialización del proceso previo, y ensamblaje. Ese ensamblaje tiene unas características de esa unidad. Primero, que es coherente, hay una coherencia, y lo primero que tienes que preguntarte
antes de intentar, como si fueras un mecánico, reparar el carro, es entender la unidad, la coherencia de esa unidad. O es que las llantas del carro van en el techo. Tiene una coherencia permanente. De donde la coherencia tiene una explicación cuántica y ha sido uno de los importantes aportes que ha hecho el profesor Augusto Leiva. Si han ustedes leído el último libro de Augusto, encontrarán muchas de esas explicaciones allí presentes. Pero esa coherencia tiene una organización, y esa organización es cibernética. Por eso encontrarán en el módulo las referencias bibliográficas que ustedes necesitan leer, sencillas. No queremos ingenieros cibernéticos aquí, pero si un médico integrativo no conoce algo de medicina cuántica o física cuántica aplicada a la medicina, sencillo, y no conoce algo de cibernética sencilla, no puede entender cómo estamos organizados. Y por último, entender que esa unidad es dinámica y es abierto. Somos un sistema abierto y dinámico. Estamos en interrelación constante con nuestro entorno. Con esas ideas clásicas de la coherencia, organización cibernética y dinámica en la cabeza, pasemos entonces a ver ya lo que sería la unidad como tal. ¿Cuál es la idea fundamental de la unidad? Cuando yo comprendo esta unidad, también comprendo la unidad de la medicina que yo hago. Toma una mosca, toma la cabeza, las alas, el cuerpo, las patas de la mosca y las separas. ¿Y qué vas a hacer? Estudiarlas. Estúdialas una por una. Ahora que ya las has estudiado tanto y al detalle, une esas partes de la mosca y las reúnes aquí, encima. Ahí tienes todas las partes de la mosca. Eso que está frente a ti es la mosca. La mosca es más que la suma de sus partes. Hay algo que une y que da vida a la mosca. Eso que une, que le da sentido y unidad a la mosca, es lo que llamamos odontología. Si tú tomas la homeopatía, la cabeza, una pata, la acupuntura, la fitoterapia, un ala, y las juntas, eso que está frente a ti no es una medicina unificada. Luego, la medicina integrada, integrativa, es más que la suma de las terapias unitarias por sí mismas. Y eso es lo que esperamos que al finalizar el proceso lleves, la unidad viva de la medicina integrativa del nuevo siglo. Entendido eso, vamos a ver y estudiar rápidamente la unidad. ¿Cómo es la estructura tuya? ¿Cómo es la estructura de esa unidad? Vamos a verlo de manera muy sencilla, y es, si yo tengo una unidad frente a mí y yo voy a utilizar unas terapias que ordenen esa unidad, lo primero que debo entender es la unidad y cómo está organizada para entender la unidad de las terapias que voy a otorgarle a ese ser o esa unidad. Vamos a ver dos aspectos del ser humano. Uno, un aspecto molecular, y otro, un aspecto no molecular. ¿Lo molecular es visible o no es visible? ¿Tus moléculas se ven o no se ven? ¿Tu materia se ve o no se ve? ¿Es fácilmente visible con tus ojos? Y hablando de tus ojos, la pregunta es, ¿tus ojos ven mucho o poco comparado con el espectro de lo visible? Muy poco. ¿Estamos de acuerdo? Muy poco. Es más, lo que no vemos.
que lo que vemos. Es más lo que no escuchamos que lo que escuchamos. La medicina convencional está centrada esencialmente en lo que vemos. Pero nuestra unidad esencial es mucho más no molecular, que no vemos, que la molecular que sí vemos. Pero ambas están presentes. Por eso no puedes dejar de ser médico convencional o terapeuta convencional. Es parte de la verdad, sobre todo de la visible. ¿De dónde? ¿Cómo construimos este proceso molecular? Ustedes lo recuerdan. La unidad mínima de materia, átomo. Los átomos forman moléculas, las moléculas que forman organelos, los organelos que forman células, las células que forman tejidos, los tejidos que forman órganos, o órganos que forman aparatos, y los aparatos forman sistemas, ¿cierto? Y todo es a la final una unidad, ¿o no? Muy bien, eso es lo molecular. ¿Cómo se construye? ¿Cómo es el proceso de lo no molecular? Lo no molecular parte de la unidad de intención. Tenemos un proceso de conciencia, idea o propósito del que nace. Eso llega a la prefisiología, a planos virtuales. Esos planos virtuales pasan a la protofisiología preatómica y terminamos haciendo ¿qué? Átomos. ¿Y los átomos qué nacen? Otra vez el proceso de lo visible. Este proceso es no molecular. Y la unidad nos compone de ambas, de lo molecular y de lo no molecular. Por eso tengo que entender qué aspecto modifico en lo molecular y qué aspecto modifico en lo no molecular. Es una idea fundamental. Con base en eso, hay una idea clave para empezar a entender cómo estamos organizados. Empecemos por la materia, lo más visible. Cuando yo tengo frente a mí ser vivo y al lado un cadáver de un ser humano que murió hace 15 minutos, preguntas sencillas. ¿Tú tienes materia? ¿El cadáver? ¿Tu materia está organizada en células y órganos para funciones? ¿Y la del cadáver? Tú tienes vida en el sentido usual de la palabra. ¿El cadáver? No. Luego, materia no es igual a vida. Hay algo, una energía que anima y da vida a la materia. Eso es crítico en nuestras terapias integradas. ¿Cuál es el tipo de energía inmediata que da vida a la materia? Es exactamente igual que la que nosotros tenemos en nuestro entorno humano. ¿Cuál es la energía fundamental que mueve nuestros equipos? ¿Cuál? La electromagnética. Nunca pueden ir separadas la eléctrica y la magnética, siempre van juntas, la electromagnética. ¿De dónde? ¿Qué es lo que le da vida a los equipos? Energía electromagnética. Entonces, ¿qué es lo que te da vida a ti en tu materia? ¿La energía? ¿Cuál? La electromagnética. Tu materia es movida por una energía que se llama energía electromagnética. De manera inmediata. Es decir, cuando tú tienes un ser humano, lo tienes frente a ti y acaba de morir, mira un equipo cuando lo desconectas. ¿Qué pasa con el equipo? Un ser humano que muere, ¿qué pareciera?
que lo desenchufaras. Entonces, ten muy claro que el desorden molecular que está frente a ti tiene de entrada y de forma inmediata una alteración a nivel electromagnético para empezar a entender qué está pasando. Y ahí nos comenzamos a entender qué sucede. Es decir, es como si desenchufáramos o te desenchufáramos de una energía que es fundamental, y en el caso de los seres biológicos es el sol. Muy bien, con esas ideas en la cabeza, tenemos claro que tenemos entonces que entender como médicos integrales, ojalá integrados, que tenemos dos columnas esenciales, que es la molecular y la no molecular. Con eso en la cabeza, entendamos qué es molecular y qué es no molecular. Aquí tenemos una pirámide, utilizamos mucho las pirámides, decidimos hacerlo con Héctor, esas pirámides para poderles explicar a ustedes y a los estudiantes mejor, en forma pedagógica. Entonces, esta pirámide ilustra pedagógicamente cómo sería la organización de energías. La molecular sería la base, la materia, y la no molecular serían otras formas de energía. Tengo una, que es la materia molecular, y tengo 6 más no moleculares, que podemos dividir esencialmente. Así como cualquier tipo de equipo se compone de elementos usualmente dinámicos, mecánicos, fotónicos, eléctricos, igual pasa con el ser humano. Por eso hay que estudiar un poquito de cibernética. Entonces, tenemos un cuerpo molecular u órgano molecular, electromagnético, gravitacional. Los planetas gravitan, doctores. Aquí entendí claramente cuando el doctor Germán Duque me hablaba de astromedicina. Y entendí cuando en el primer acercamiento a él, y por lo cual casi corro, fue como Venus le pegaba a riñón. Si uno llega como un investigador convencional a un ser humano que te dice que Venus le pega a riñón, pues eso hay que empacarlo y entenderlo bien para poderlo deglutir. Entonces, gravitacional, lo explicaremos en detalle en la información que entregamos con este módulo. Emocional, el que pone en moción, emocional es aquella energía que pone en movimiento. La mental, la informacional o cuerpo genético virtual, y finalmente el esencial. Esta manera de verlo pedagógicamente nos da un nivel que es de lo más material y denso a lo más sutil de nuestra organización interna. Idea clave, doctores, esta unidad es indivisible, no se puede dividir. Uno de ellos que tú quites de la unidad hace que tu unidad no exista, se disuelva, ¿de acuerdo? Es siempre indivisible. Pongo siempre el ejemplo de la unidad en la materia de tu organización macro y digo siempre, si yo te quito los brazos y las piernas, ¿tú puedes vivir? Son apéndices o extensiones de tu unidad. Tu unidad va del periné, que está pegado al piso, a lo más bajo, y lo más bajo es el periné. Si ustedes hacen asociaciones, ya comienzan a entender un poquito ciertas metáforas que se hacen, y la cabeza está más hacia arriba, hacia el universo. Pero si yo te quito la cabeza, ¿vives? Si te quito el tórax, ¿vives? O te quito todo el vientre, ¿vives? Salud. Luego, la unidad es indivisible. Y así como no puedes dividir la unidad, tampoco podrás dividir
la medicina que tienes en tu cabeza. Visto de otra manera, ponemos otro ejemplo. Esta es otra manera de ver lo mismo. Esta es una manera de verlo un poquito más dinámica, para intentar entender el tipo de energía que nos compone. Entonces, el carruaje es lo más físico. El caballo es aquel que tiene como energía propia. Con tu permiso, tomo esto. Esto es el carruaje y yo soy el caballo. Para que el caballo pueda alar del carruaje, ¿de qué necesita? De un intermediario. Porque si no está atado, no lo puede hacer. En este caso es el arnés. El arnés une. Y ese arnés equivale a lo que definimos como electromagnético, energía electromagnética. Entonces esa energía electromagnética enchufa aquí abajo y aquí sí le da vida y lo puede mover. Si no, no lo puede mover. De hecho, está vivo y si se desconecta, entre comillas, muere. Háganlo aplicación a un ser humano vivo en general. ¿De dónde? Este es electromagnético, este es Sol unido con emociones. De esto lo hará un poquito más con Santiago Rojas. Trabajamos en estos modelos, el equipo docente integrado, el cochero como ego personalidad, tenemos en la esencia, que es lo importante. El pasajero llega a destino. ¿Y qué hace el pasajero? ¿Se queda o se baja? Se baja. Y si quiere seguir caminando y tener otros destinos, ¿qué hace? Se monta en otro vehículo, ¿o no? Podrían algunos asociarlo, no digo que lo sea, es una posibilidad, a la idea de la reencarnación, ¿de acuerdo? Utilizo un vehículo, me bajo, uso otro, me bajo, es una posibilidad. ¿De dónde tengo estas formas de energía diferentes presentes en mí? Esta es una forma de energía de la materia, esta es una forma de energía electromagnético, y este ejemplo me permite entender más o menos cuál sería la idea y de la función que cumple cada una de esas energías, ¿vale? Muy bien, entonces, con esa idea en la cabeza, ya yo sé que tengo una unidad integrada, coherente, indivisible, etc. Una de las cosas que es fundamental, doctores, es que en estas medicinas integradas, nuestro propósito es armonizar al paciente. Medicina de orden, decía Germán Duque Mejía, de orden, ordenante. Tú estás en orden, tu vida está en orden, te alimentas en orden, pero tu trabajo como terapeuta es propender y promover el orden en ese paciente. ¿Cómo se mantiene el orden? Como es una organización, es un complejo cibernético literal, ese complejo tiene subsistemas, es como un hardware con softwares, ¿de acuerdo? Tú no le das órdenes e instrucciones a tu óvulo que se une con el esperma para que eso que sucedió llegue a ser el niño que es hoy. Tú no has dado orden a una sola molécula de ese nuevo ser en su construcción. Sucedió. Y sucedió porque hay una especie de software o programa involucrado que lo hace. Punto. No hay uno solo de tus cabellos que sea creado por ti. Tus ojos no fueron creados por ti. Sucedieron y están ahí. Entonces, los subsistemas básicos son 5. De información, de regulación, de desarrollo, de mantenimiento y reparación y energético. Si tú te mantienes en equilibrio, el resultado es la salud.
Ustedes han escuchado muchísimo a Arturo Virne hablarles de input, proceso y output. Hace 30 años lo está hablando Arturo. Y es sencillo. El input es definitivo. Lo que entra, si está en el orden del proceso, su output, su salida, será armónica, con equilibrio para esa unidad y su entorno. Si el input no es el adecuado, aquí empieza a haber una respuesta. Y aquí es donde entramos a hacer la conjunción con los planteamientos de todo el grupo que acompañó a Requebec en su momento. Lo que vemos frente a nosotros es la expresión del sistema fluyente para volver a alcanzar su equilibrio dinámico. Una intoxicación por cerdo te entra y tienes que reaccionar frente a ella para volver a alcanzar un equilibrio. Luego el input es definitivo. Y es esta organización en la parte estructural lo que permite entender más o menos cuál nivel expresa qué nivel del proceso de esa unidad en su construcción. O sea, más o menos expresamos esto. Y tiene una idea correlativa bien interesante. Y si lo vemos desde la dinámica cibernética, entendemos que más o menos input, proceso y output, en forma general, se cumple en cada uno de los cuerpos que te componen. Si no, míralo. Tú, dama, colega, deprimida, te acabas de separar, estás en la tusa, y te unes con tus amigas que tienen peor tusa que tú, ¿qué resulta? ¿Alegría o depresión? ¿Más tusa o no? Pero si tú con la tusa te juntas con amigas proactivas, positivas, ¿qué logras? Si tú le metes a ese proceso en ti negativo, le metes un input positivo, ¿qué pasa? Se reequilibra, apoyas ese reequilibrio. Por eso es clarísimo las famosas frases y refranes de nuestros viejitos, ¿recuerdan? Júntate con gente que tenga valores y que esté emocionalmente mucho más equilibrado que tú, ¿no? Igual en la mente. Si yo me junto con personas con sistemas de creencias supremamente sólidos, es decir, rígidos, ¿qué comienza a formarse dentro de mí con el tiempo por resonancia? Sistemas de creencia rígidos. Y la vida y el universo es movimiento. Y esto que presentamos en este ciclo de la nueva medicina del siglo XXI seguramente será trascendido dentro de 50 a 80 años. Porque la dinámica del universo es esa, movimiento. Entonces, entendido eso, comencemos a entender esencialmente qué sucede a nivel de la materia, que fue lo que nos formamos, y a nivel de lo electromagnético, pegado a la materia, que tiene una característica, y es que esa interfase es, digamos, acuosa y con gases, de agua y gas. ¿Tú puedes hacer energía o prender un fósforo sin oxígeno? ¿Sin gas? No. Si tú tomas, siempre lo digo, los cables de la energía pelados y te pones unas botas de caucho, ¿pasa la energía? No. Te quitas las botas de caucho y te pones en un charco de agua, ¿para qué sirve el 60 o 70% del agua que te compone? Cuando veamos la unidad de sueroterapias, que yo lo voy a editar, entiéndase que cuando colocamos sueros a un paciente, lo que hacemos es cargarle la batería del paciente. Literalmente. Agua, electrolitos y ácidos es igual a ¿qué? Batería. Eso es física, ¿de acuerdo? Entonces, la idea clave aquí es que es un entorno muy acuoso y muy de gases. Entonces, el modelo, aunque integra todo, vamos a intentar aplicarlo en lo concreto. ¿Cuáles son la aplicación del modelo ya en la parte terapéutica? ¿Cómo afronto a un paciente? ¿Qué utilizo? Terapia neural, acupuntura. ¿Qué hago?
con el paciente frente a mí. ¿Qué terapia utilizas tú con frecuencia? ¿Homeopatía? ¿Terapia neural? ¿Fitoterapia? ¿Magnetos? ¿Cuál vas a utilizar? ¿La que estudiaste? Doctores, las especialidades se necesitan. Necesitamos médicos complejistas integrativos y médicos homeópatas unicistas. Necesitamos médicos oftalmólogos. O no soy oftalmólogo, pero digamos que tienes un problema en tu retina y como lo tienes, yo te voy a operar. ¿Te dejas operar de mí? Claro que no. ¿Te vas para dónde? Oftalmólogo. Las especialidades tienen que existir. Lo importante es que esas especialidades nunca pierdan de vista la unidad, que es indivisible. Eso debe quedar muy claro en el modelo ontológico. Entonces, ¿cuál vas a utilizar? La primera pista es, al entender que son tipos diferentes de energía las que nos componen, lo que proponemos entonces es simplemente que para cada tipo de energía existen tipos de terapias que la intervienen. ¿Y cuál es la característica de la terapia que interviene un cuerpo o forma de energía? Es que en forma directa, no indirecta, porque yo con la mente puedo modificar la materia, pero para que la mente modifique la materia necesita pasar por esos niveles, así sean casi instantáneo aparentemente, pero requiere esos pasos. Pero en forma directa, yo lo molecular lo modifico con terapias que sean esencialmente moleculares. Modifico los niveles electromagnéticos con terapias que sean esencialmente electromagnéticas. Las gravitacionales con lo gravitacional y así sucesivamente. Para modificar tu estructura mental, la más rígida, puedo modificarla hasta con homeopatía. Pero lo esencial que te lleva hacia la conciencia implicará un cambio en tu sistema de creencias, que está estructurado en ti. Entonces, cada una de las terapias y sus características afectan ese tipo de energía. Y ya para empezar, lo expresado en la materia, es importante que tú intentes comprender de dónde viene, en qué parte está la modificación que se expresa en la materia. Eso es importante, porque te permite entender cuál sería el tipo de energía que utilizas. ¿De dónde? El principio fundamental que aplicamos es que la energía característica, por ejemplo, del cuerpo electromagnético es la electromagnética. ¿Con qué la modifico? Con el mismo tipo de energía, es decir, energía electromagnética, es decir, terapias de corte electromagnético. ¿Cuáles son en detalle? Entre otras, en lo molecular, la homeopatía de bajas diluciones, fitoterapia y obviamente nuestra medicina convencional. En el electromagnético tenemos una suerte y un menú de opciones bien interesantes. Homeopatías de bajas diluciones, generalmente hablamos de D1 a D23, hasta Avogadro, en ese espacio, en ese intervalo. Terapias magnéticas, no hablamos de escuela, ¿de acuerdo? Solamente hablamos de tipo de energía. Ya podemos hablar en el futuro de escuelas, formas de intervenir, etcétera, etcétera. Terapia neural, ozono, oxigenoterapia, acupuntura o MTC, que trabajaremos siempre visiones terapéuticas de ciclos y periodos y de reinos mutantes. Todo el tiempo estaremos trabajando con el profesor Roa esas dos visiones, y también con Leonardo y con Diana Montaña. Pero para entenderlo, lo primero que tenemos que intentar, y esto es un modelo pedagógico para que ustedes empiecen a armar en su cabeza cómo estamos construidos o constituidos. Un hígado es igual en su estructura que un riñón. No, ¿verdad?
de donde el cuerpo material será diferente al electromagnético. El electromagnético está en todas partes, es ubicuitario, existe en todas partes. Pero digamos que está construido en base a cómo está construido el electromagnético por el hombre, es decir, con base en cables, cableados, las redes, cableados. Cojamos un solo cablecito y ese cable vamos a cortarlo transversalmente, y lo vemos así, o longitudinalmente. ¿A qué se parece el cable que compone tu electromagnético? Digamos que, para que lo entiendas de forma pedagógica, se parece a la Tierra vista desde el espacio. Lo primero que tú ves es un cable que tiene un ¿qué? Una cobertura, ¿o no? Un aislante. ¿La Tierra tiene un aislante o no? ¿Ese aislante cómo se llama? Una capa de ozono, protectora. El electromagnético tuyo también. ¿Pero qué protege además a la Tierra? Un campo. ¿Qué campo? El magnético, campo magnético terráqueo, nos protege. Tu electromagnético también. Y entre el ozono y la Tierra, que existe fundamentalmente gas. Y el gas biológicamente importante, ¿cuál sería? Oxígeno. Tienes ozono, tienes oxígeno. ¿Y qué tienes aquí? Agua, ¿cierto? Muy acuoso, con elementos minerales, vegetales y animales presentes. Tu electromagnético tiene un entorno acuoso, recuerden lo que les decía, como medio, y tiene elementos minerales, vegetales entre comillas, y animales. ¿Qué afecta el ozono? Ozonoterapia. ¿Qué afecta el oxígeno? Oxigenoterapia. Los campos magnéticos que lo afectan, magnetoterapia. Y esta área integrada la afecta la homeopatía de bajas diluciones. En ese corto. Y si corto longitudinalmente el cable y lo veo de esta manera, encuentro unos ejes o líneas como los filamentos de cobre de las habituales, y aquí tenemos una terapia que, simplificándola, y los que tienen formación en MTC saben que acupuntura es bastante compleja, pero simplificándola para la comprensión, digamos que colocar agujas de acupuntura sería, en forma reduccionista, meter o sacar electrones. Entonces digamos que esto es intervenido por la acupuntura. Pero toda esta organización necesita una coordinación, una red interna que coordina. Esa red interna que coordina es una red que está intervenida por un método terapéutico que se llama, ¿cómo? Terapia neural, que es una medicina de regulación biocibernética. Y obviamente la odontología neurofocal como hija de la terapia neural. Ahora bien, ustedes dirán, una red cibernética, ¿y qué hay ahí de nuevo en la terapia neural? Algo muy sencillo, doctores. Durante muchos años, quienes practicamos estas medicinas, siempre nos hemos preguntado, ¿será que la terapia neural es mucho más que la explicación que nos han dado tantos años de la repolarización o disponibilidad de neuroquímicos? ¿Será que por esa ruta explicamos completamente el efecto de la terapia neural? Para nosotros como investigadores es claro que no, es clarísimo. El autor es investigadora, tiene mente investigadora y lo entiende perfectamente en tu visión. No puede ser, es mucho más que eso. ¿Cómo es la explicación rápida? Para que ustedes entiendan. La procaína es un cristal. Y dijimos cristal. Y modificamos el mismo tipo de energía con el mismo tipo de componente, ¿de acuerdo? Como idea fundamental.
de donde el colágeno presente en tu cuerpo técnicamente es un cristal líquido. Es afirmación convencional, no de territorio alternativo, eso es convencional, de estudio de materiales. De donde estos colágenos son sensibles a las presiones mecánicas, cambios en pH, iones y a los campos electromagnéticos. No lo decimos nosotros, lo dice la ciencia convencional. Hay una organización, unos patrones. Lo interesante es que si ustedes miran la forma en cómo vemos como las fibritas de cobre, ahí actúa la acupuntura, sacando ¿qué? Electrones. Pero aquí, cuando trabajamos con el colágeno como cristal líquido, aquí hay una conducción saltatoria de protones. Y cuando hablamos de conducción protónica, nosotros hablamos de fibra óptica. ¿Tu internet es mejor con fibra óptica o ambiental? ¿La calidad cuál será mejor? Fibra óptica. Igual nos pasa a nosotros. Gracias. Entonces, la idea es que cuando tenemos el cristal de la procaína, es como si afectáramos el cristal del electromagnético y por eso encontramos fenómenos en segundos. La conducción lumínica es en segundos. Entonces, ya comenzamos a encontrar explicaciones posibles a los hechos que nosotros hemos vivido por tantos años. La terapia neural que nos entregaron, doctores, estábamos corriéndola, los mojones que nos entregaron, esos límites, estamos corriéndolos con base en la comprensión de la ciencia convencional ortodoxa. Gravitacional, Reiki, sanación pránica, diluciones homeopáticas de bajas a medias. En el emocional, flores de Bach, magnetoterapia frecuenciada, homeopatía a más altas diluciones. En el mental, homeopatía más alta, psicoterapias, logoterapias, un poco en el sentido de Viktor Frankl, los modelos de reconstrucción de vida. Y a nivel ya del cuerpo de improntas o genética virtual o informacional, tenemos muchas homeopatías de LM6, encontramos cromoterapia frecuencial, gemoterapia, musicoterapia, musicosofía, biofotones, radiónicas, láser frecuenciado coherente, sintergética del profesor Carvajal, descodificación, medicina de la autoconciencia, sanación, oración. Es decir, mapeando el tipo de energía que tiene la terapia, tú puedes más o menos comenzar a entender a qué nivel afectas esa unidad con el tipo de terapia que estás utilizando. Pero en general, una cosa que es bien interesante es que todos los niveles son afectados por la homeopatía. Aquí en lo molecular y con la intoxicación tan bestial que tenemos ahora, utilizamos medicina complejista. Incluso complejista de verdad. Pero aquí usamos complejista, no, unicista. Vamos reduciendo, como la pirámide, la cantidad de homeopatía que utilizamos porque el cuerpo se va haciendo más sutil, más directo. Pero en lo molecular, para mover esa polimerización molecular complejista. Muy bien, entonces tiene usted un cuadro de resumen de las posibles terapias a utilizar y ya con eso en la cabeza ustedes dicen, bueno, interesante, ahora ¿cómo lo aplico? De manera muy rápida y concreta, tomamos el ejemplo de la artrosis y voy a utilizar terapias integrativas para afectar esa artrosis en ese paciente. Criterios generales, doctores. Si la paciente tiene una alteración concreta del paciente, tu obligación fundamental es aliviarle su dolor de manera inmediata. ¿Y su dolor es físico, expresado en lo físico? Entonces el primer nivel que tienes que trabajar, ¿cuál es el? Físico. Sencillo. Entonces, veamos la terapia integrada. Tengo la pirámide, ustedes se dan cuenta que hemos hablado de 7, pero que somos constituidos por 7 formas de energía, pero terapéuticamente hemos hablado de 6.
De la séptima no hemos hablado de terapias, porque la séptima, lo esencial, nunca enferma, doctores. Es lo esencial en ti, es lo perfecto en ti. Algunos llaman Dios en ti. Esa unidad perenne que te compone, esa nunca enferma. La que enferma son las demás porque el guía o cochero no obedece. Pero, ¿cómo afecto a la materia desde la información? Información es destino, causa-efecto, de kármica, como quieren llamarle. ¿Cómo lo puedes saber? La historia familiar te lo va diciendo, ¿verdad? O sea, en tu código genético molecular hay una expresión de tu código genético informacional, virtual. Ahí comienzas ya a comenzar a entender que hay patrones de destino, entre comillas, y esos patrones tú los puedes aproximar por técnicas, como los biofotones, que son códigos de barra, por ejemplo. Esos códigos podemos intentar matemáticamente entender cómo esto afecta a esto. Pero ¿afecta a la mente, a la materia? Claro, que la afecta. Tu sistema de creencias te afecta. Siempre decimos, mira, aquí hay una pareja y aquí hay otra pareja. Son las dos mejores amigas, las damas. Las damas son de amiguis, nosotros los señores somos un poquito menos amiguis, ellas son más amiguis, y son las mejores amigas del mundo. Pero este buen hombre se murió. Entonces, esta linda dama que ama tanto a su amiga, le pide el favor a su esposo, ¿no? A Tista, se llama Tista, le decimos nosotros Tista, le dice, mira, por favor, amor, acompáñala cada semana, cada 8 días, ten sexo con ella, duerme con ella, porque ella tiene necesidades como mujer. ¿No? ¿Lo matas? Usted está feliz, pero... ¿Eso produciría infelicidad y alteraciones? ¿Tensiones? ¿Las afectaría a ellos incluso en su salud? En una comunidad esquimal, si pasara esto, ¿saben qué produciría infelicidad y sufrimiento? Que él no aceptara. ¿De dónde? Aquí recalco no importa. El sistema de creencias te afecta. Entonces, el sistema de creencias te afecta y se expresa molecularmente. ¿De acuerdo? Y uno puede tener unos patrones importantes para identificar cuáles son las características. De eso iremos avanzando en el tiempo, para mejor comprensión. Pero la idea fundamental que queremos resaltar siempre con el grupo de docentes, sobre todo con Héctor, es hay que llevar a que el paciente entienda que la enfermedad tiene un valor pedagógico importante y que hay que llevar a que el paciente tenga un sentido significante de su enfermedad para que la trascienda y la pueda curar. De eso veremos en detalle posteriormente. Ahora bien, tenemos, si las emociones nos afectan, ustedes bien lo saben, y tenemos posibilidades para intentar entender cómo tu estructura emocional afecta a tu materia, en este caso la del paciente. Tenemos herramientas para entenderlo, tenemos herramientas para entender un poco la gravitacional en forma indirecta, incluso apenas ahora la ciencia reconoce la existencia de una energía gravitacional. El modelo ontológico lo propone hace más de 15 años, porque integra el conocimiento de la física cuántica y supracuántica con la cibernética. Lo podemos ver a nivel de lo electromagnético. De hecho, Carlitos, nuestro colega querido aquí en Medellín, es un paciente clásico que les podría hablar aquí horas enteras de cómo las energías electromagnéticas afectan la salud. Él es uno de los que está muy afectado por el tema y le ha tocado trabajar durante 20 años en investigación en esa temática. Entonces, Carlos Sosa es una autoridad en la materia. Aquí en Medellín lo tienen cerquita, está por aquí esta noche. Entonces,
afectamos la materia. ¿Cómo lo podemos saber? Pues haciendo exámenes de bioelectronimetría. Nosotros lo hacemos, esos exámenes los hemos hecho hace muchos años, lo podemos hacer de una manera muy sencilla y es con FOL. El año entrante haremos cursos de FOL, entonces esperamos que ustedes puedan verificar cómo la medición de la impedancia eléctrica en su cuerpo puede afectarlos, y básicamente es osis de generación, oitis, en acidosis o alcalosis, y tengo osis o oitis, entonces puedo ir como mapeando al paciente para entender qué está pasando allá adentro. Y obviamente en la parte molecular es lo que hemos estudiado más. Entonces con ese mapeo voy a hacer un tratamiento. Uso las más frecuentes, que son estas, que es la que he utilizado hace muchos años, las integro ahora con visión odontológica. Lo que debo entender es que el nivel que voy a actuar fundamentalmente con las terapias que más utilizo son los niveles electromolecular. Dos niveles básicamente en los que voy a intervenir con esas terapias. Que voy a hacer más que todo una terapia bioregulatoria, fundamentalmente, entonces me concentro mucho en la base de este triángulo. Y la bioregulación tiene elementos que puedo abordar induciendo los mecanismos de autorregulación del paciente, modulando esas respuestas biológicas inflamatorias en particular. Esa es la clave fundamental de la bioregulación. Inducción de la servorregulación, autocuración y la modulación de esas respuestas biológicas que se presentan con esa inducción. Con base en eso y aplicado acá, nivel es electromolecular. Terapias que utilizamos por abordajes, puedo utilizar reinos mutantes, puedo utilizar por ciclos o períodos. Los ciclos o períodos se parecen mucho, pero modificados con la visión biocibernética a los conceptos que ustedes han aplicado muchos años de las antiguos planteamientos de la fisiopatología del proceso salud-enfermedad que planteaba el profesor Requebec, pero modernizado y en el encuadre cibernético fundamentalmente, para entenderlo de una manera mucho más consistente. Cualquier ruta que yo tome, incluso por reinos mutantes, ese trabajo lo va a hacer mucho el profesor Roa durante el curso, o sea, ciclos o períodos, va a ser el abordaje fundamental, lo que llamamos la bioregulación funcional, de la cual trabajaremos sus bases en todo el desarrollo del curso. Y cuando hablamos de ciclos, ya ustedes conocen los diferentes ciclos que tenemos, sabemos los niveles que hay, y ustedes lo han visto, extra, en la interfase matricial de comunicación, que es más que todo inmunológica, entre afuera y adentro de la célula, y los niveles adentro, cuando vemos el proceso de la enfermedad por ciclos y periodos en la parte electromolecular. Ese es el nivel. Cuando tú utilizas homeopatía, no importa el laboratorio que utilices, tienes que tener claro que lo que estás interviniendo son niveles electromoleculares, porque la disposición que te hacemos nosotros, en general, siempre es de bajos niveles de dinamización entre D1 y D23, la mayoría. Entonces, esos niveles afectan lo electromolecular y afectan la interrelación electromagnética y molecular presentes en toda la unidad, y si lo ves en la unidad funcional célula y su entorno, también. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a que ustedes ya profundicen el tema en los documentos que les entregamos a partir de lunes en la noche, martes. Van a encontrar ampliado esta información ya en detalle para que ustedes tengan unas horitas de trabajo de esto que hemos entregado hoy, como los elementos para que ustedes comprendan lo que empiezan a estudiar a partir del martes de forma autónoma. Tendrán que pasar una autoevaluación. Son 3 o 4 intentos, Héctor. 3 intentos. Si ustedes no pasan esos 3 intentos de evaluación, lo lamentamos mucho. Estamos en un diplomado universitario. El diploma, aunque no es muy conocido en la universidad, vale igual que si fuera otorgado por la nacional, para efectos legales, ¿de acuerdo? Pero lo que pasa es que aquí nosotros pagamos unos millones por esto, pero si fuéramos con la nacional o con la de los Andes, pagaríamos 2 o 3 veces ese dinero. ¿Está claro? Pero legalmente les funciona igual para poder ir comenzando a tener esa parte legal que también es muy importante.
aunque lo que nos interesa en el equipo docente es que ustedes realmente no solo sepan, sino que vivan la experiencia de la medicina como una unidad. Bienvenidos al diplomado, doctor. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por la excelente conferencia y gracias también al laboratorio por invitarnos a estos temas tan agradables. Yo tenía la concepción, o puedo generar la concepción, de que desde un cuerpo superior se sanaban los cuerpos inferiores. No sé si eso ahora. Gracias. Pues primero que darle muchas gracias, al laboratorio, a todos los profesores por estas excelentes charlas que son tan amenas e importantes. Siempre habíamos considerado en estas medicinas que empezaron llamándose bioenergéticas y de otras formas, que desde un cuerpo superior se sanaba a un cuerpo inferior. ¿Cierto? Eso pues, no lo hemos dicho hoy, pero parece ser que eso no está revaluado todavía. No. Primero, aunque uno en la práctica puede hacerle a un paciente toda la sanación que quiera y toda la oración que quiera y no se le cura la deficiencia de magnesio, pudiera ser, porque es posible todo, mas sin embargo en la práctica uno no lo ve. Yo quiero que me aclaré esa pequeña duda. Muchas gracias por tu pregunta. Es muy sencillo, doctores. Tengo muchos pacientes o muchas pacientes que se presentan con artritis reumatoidea, una enfermedad autoinmune, una autoagresión, una autoflagelación, y cuando uno conduce el interrogatorio en la experiencia de vida de la paciente, encuentran, por ejemplo, una experiencia de vida. Esta dama le fue infiel a su marido hace 12 años. Es decir, estamos hablando que a partir de esa experiencia de vida, inadecuadamente comprendida, en el tiempo manifestó la alteración a nivel molecular. Tú incluso puedes intuirlo, sentirlo, o en la primera consulta detectar esa posible relación causal, causa-efecto en la materia. Pero es muy sencillo. Claro que el trabajo ahí va a llegar seguramente a la curación definitiva, porque al comprender valor pedagógico de la enfermedad, el sentido y aprendido, la significancia de esa enfermedad trascendida se cura. Preguntas concretas y práctica concreta. La paciente viene que no puede ni caminar. Se enfrenta en la consulta a esa posibilidad de relación entre su infidelidad y darse rejo, entre comillas, llevarlo al autoinmune y presentar la artritis reumatoidea. La comprensión inmediata es frecuente que al hacerlo a la paciente, hacer el insight, la paciente se levante y camine sin inflamación, ¿o no? Requiere comprensión y fundamentalmente algo que es tiempo. Entonces, ya tú como terapeuta entiendes que acompañas a ese paciente a que haga la comprensión del origen de la enfermedad para que se cure definitivamente. Pero tu intervención inmediata, por favor, alíviale ese dolor, desinflama a esa paciente, despeja caminos internos en ella, para que ella pueda llegar de manera más amable a la curación definitiva desde su propia comprensión. Entonces, tienes toda la razón. Tu alma y tu mente y tus emociones pueden curar el desorden expresado en la materia, pero usualmente vamos a tratar a ese paciente empezando por lo electromolecular para poder aliviar el camino de vida de esa persona. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra consideración?